Muy bien. Felicitaciones a los que han llegado al capítulo 6. Esto es el estudio de Juan. No es un estudio normal, vamos a decir. Es un estudio que va muy profundo. Y entonces hay gente que tal vez no le atrae tanto, pero es tal cual lo enseñó el apóstol, ¿verdad? O sea, es Juan tal cual es. No necesitamos un montón de contexto, porque nosotros no vivimos en esa época, no entendemos la cultura de esa época, no sabemos a qué se refería en unas cosas Juan. Entonces el peligro está en que si no estudiamos de esta forma, asumimos cosas por nuestra cultura moderna, ¿no? Y malinterpretamos el texto y luego decimos cualquiera, ¿ok? Bueno, como siempre he dicho, ¿no? Antes de empezar el capítulo 6, es importante que te leas el capítulo 6, así estás familiarizado con el texto, porque vamos para adelante, para arriba, para abajo, entonces tipo, al estar familiarizado, sabes exactamente de qué estamos hablando, cuál es el contexto, ¿ok? Entonces, si no lo has hecho, pausa aquí y léete el capítulo 6, y para los que lo hicieron, vamos a continuar. Bueno, una cosa curiosa del Evangelio de Juan es que hay opiniones, ¿verdad? Pero se calcula que entre el 90 y el 92% del Evangelio es material que no vas a encontrar en los otros 3 Evangelios. Es único de Juan. Pero hay aproximadamente un 10-8% de que se repite en los otros Evangelios. Y bueno, este capítulo va a ser una de esas partes de ese 8-10%. Pero van a notar que aunque es la misma historia, hay algunas diferencias, ¿verdad? Juan lo ve en otro ángulo, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a saltar al texto, ¿verdad? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, ¿no? Dijo a Felipe, ¿no? Le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman esto, ¿no? Tipo, vamos a hacer un retiro, hacer un presupuesto, ¿eh? Y bueno, vamos a ver cómo termina eso, pero una de las cosas que vemos en este texto inmediatamente es que la Pascua estaba cerca. Y claro, nosotros, qué bueno, la Pascua estaba cerca, ¿no? Los huevos de Pascua y todo eso, pero no. Esto, al estar en la cultura de ellos, entenderíamos de que es el periodo donde se hacen varios festivales y uno de ellos es el de los primeros frutos. De hecho, era la época donde la cebada es cosechada, ¿ok? Entonces, estar cerca de la Pascua significaba que ya estaba cosechando la cebada. Y bueno, entonces Jesús, habíamos dicho que le dice a Felipe, hacemos un presupuesto, a ver cuánto hay que colectar, ¿no? Cuánto por familia, ¿no? Bueno, de 2.000 pesos cada uno, ¿no? Pero Jesús decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Esto de la alimentación no es una sorpresa, no es como que, uy, y bueno, quedamos cortos, ¿sabes qué? Déjame usar mis poderes para... No, es algo que ya estaba decidido hacer, ¿ok? Pero obviamente Felipe le responde 200 denarios, o sea, el salario de 200 días, casi un año, de pan no le bastaría para cada uno reciba un pedazo, ¿no? O sea, esto no va a salir, todo el presupuesto, ¿no? No vamos a poder ponerle el techo a la iglesia que estamos armando, Jesús, porque se nos va a ir todo en este evento, ¿no? ¿Y para qué, no? Pero obviamente Jesús lo estaba probando, ¿verdad? Y uno de sus discípulos, Andrés, que era el hermano de Pedro, dijo a Jesús, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Recuerden que es la época en que levantaban la cebada, entonces los panes estaban hechos de cebada, y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos, no? Digo, mira, aquí tenemos 2 chicles, ¿qué vamos a hacerle? ¿Ok? Y como ven, el texto otra vez menciona los panes eran de cebada porque es la época de la cosecha de la cebada. Entonces ya cronológicamente nos va poniendo qué época estaban, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Juan en el texto está empezando a hacer ahora una temática basada en el pan. Y vamos a ver el tema
pan repetido en varias partes, ¿ok? Y, spoiler, ¿no? Sabemos que al final Jesús mismo será ese pan que va a ser quebrado por todos nosotros. Entonces, Juan está construyendo sobre eso. Y sigamos en el texto. Hagan que la gente se siente, ¿no? Y dijo Jesús, ¿verdad? Que se sentara, ¿no? Y había mucha hierba en aquel lugar, ¿no? Nos aclara, ¿no? Había mucha hierba. Y otros evangelios dice, había hierba verde, ¿ok? Porque, van a ver por qué. Así que se sentaron, nos dice el texto, el número de los hombres eran de unos 5.000. Recuerden que no se cuentan niños ni mujeres, así que podrían haber, yo que sé, 20.000 perfectamente. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijeron a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Ok? Entonces ya inmediatamente, vamos a poner el láser. Cuando dice acá sentaron, ¿no? Cuando habla de sentarse, la palabra realmente no es sentarse, ¿no? Porque, se sentaron, trajeron sus sillas, no. La palabra en hebreo vendría a ser como recostaron, ¿no? La idea de descansar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hacía gimnasia en el liceo y hacíamos algo, ¿no? Y como que el profesor nos decía, no, recuéstense, ¿no? Con los brazos atrás, ¿no? Para apoyarse porque estamos en una posición de descanso o algo así. Yo que sé, fue hace 2000 años, así que no recuerdo bien. El punto es de que es específicamente descansar sobre esta hierba verde, sobre el pasto verde, ¿ok? ¿Por qué pasto verde? Porque es primavera. Esta época es la primavera, como ahora que aquí empezamos la primavera. Y la hierba está verde. Y noten esto, ¿no? ¿Verdad? La temática de la Santa Cena, ¿no? Tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió, ¿verdad? Eso apunta también a la Santa Cena, ¿ok? Luego sigue el texto. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebado que sobraron a los que habían comido, ¿no? O sea, 12 cestas. ¿Por qué 12 cestas? Bueno, porque eran 12 apóstoles y eran ellos que estaban sirviendo, ¿no? Eso es una temática que vemos todo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los discípulos sirven, los líderes sirven, ¿no? La diferencia entre cristianismo y secularismo es que un líder secular manda, ¿no? A otros a que le sirvan, ¿no? Pero un líder cristiano sirve. Él es el que reparte las mesas. Él es el que, vamos a decir como Jesús, lava los pies a otros, ¿no? A veces nosotros tenemos todas esas ideas, ¿no? Cristianas de liderazgo, ¿no? Y tener tantos líderes y nos basamos en algunas cosas de la Biblia. Pero la verdad, o sea, si fueras una corporación está perfecto, te va a andar bien, pero en el cristianismo no es así. El reino, los líderes no son los jefes, ¿se entiende? La persona que está más arriba es la que más sirve. Y Jesús nos dio ejemplo de eso. Eso es importante porque en nuestra cultura moderna no lo logramos entender. Nos parece algo ridículo, pero es la cultura del reino, ¿ok? Entonces, como dije, sobraron 12 cestas, ¿no? Entonces la gente, ¿no? Al ver ese milagro, ¿no? Imagínate, sean 20.000 personas con esos panes, esos peces, todos comieron y no es como que, bueno, comí un mordisco, ¿no? Comieron hasta que reventaron, ¿entienden? Entonces ellos decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, ¿ok? Este es el Mesías. Por lo que Jesús dándose cuenta que, y vean esto, ¿no? Dándose cuenta que iban a venir y por la fuerza, ¿no? Tipo, no le iban a pedir permiso a Jesús, por la fuerza lo iban a hacer rey, ¿ok? Eso significaba armar terrible guerra con los romanos, ¿verdad? Entonces Jesús se retiró él solo otra vez, porque a fuerzas querían hacerlo un rey, porque ellos, si bien reconocían, este debe ser el Mesías, ellos esperaban un Mesías que se iba a ser rey y iba a destruir a los romanos, ¿verdad? Su idea del Mesías era equivocada, ¿verdad?
Entonces, esta historia del pan de cebada va hacia el final del capítulo donde podemos leer que Jesús es el pan de vida. ¿Ok? Y ese pan, o sea, Jesús, como dijimos, va a ser quebrado ¿en qué época? En esta misma época de Pascua, pero en el futuro, ¿verdad? De lo que está sucediendo aquí. Interesante. Y quiero regresar a esta parte, ¿no? De que Jesús le dice a la gente, ¿no? Descansa, recuéstate en la hierba verde, ¿no? Y los pasa a alimentar, ¿verdad? Obviamente hierba para nosotros en Uruguay es pasto, ¿verdad? Césped, ¿verdad? Y como dijimos, en el original es se recostaron, no sentaron. Es decir, que Jesús los hizo descansar en la pastura verde. Creo que vayan haciéndose esa imagen. Jesús los hace descansar en la pastura verde para darles, alimentarlos. Porque como dijimos es primavera. Y toda esta imagen, alguien que estuviera ahí mirando esto, ¿no? Y por eso la gente dijo, ¿por qué creen que la gente no vio todo esto y dijo, este es el Mesías? Porque eso lo vemos en el Viejo Testamento. Como nosotros no conocemos el Viejo Testamento, a veces se nos pasa por arriba. Pero el Viejo Testamento en el Salmo 23 dice así, el Señor, o sea, Dios, es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Aunque haya pocos panes, no te va a faltar nada. En lugares de verdes pastos me hace descansar, ¿no? Recostarme. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendero de justicia por amor de su nombre. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré largos días, ¿no? Luego vamos a ver más adelante en el Evangelio esa temática de que Jesús es el pastor, ¿ok? Es ese pastor que dice el Salmo 23. Es decir, que Él es Dios mismo, ¿ok? Y ahora vamos a recapitular quiénes son estas personas que Jesús acaba de alimentar, que lo están siguiendo, ¿ok? Y lo vemos en el capítulo, ¿no? Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con, ¿quiénes? Sus discípulos, así que estaban sus discípulos. Y una gran multitud los seguía, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Entonces tenemos sus discípulos y una gran multitud de gentes. Y de repente vamos a ver que le habla a los judíos, les habla a la multitud, entonces habían judíos entre esa gente. Es una multitud enorme de gente, ¿no? Y ahora vamos a seguir leyendo, teniendo en cuenta discípulos y gentes. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, ¿ok? Y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Recuerden que Jesús se apartó solo, ¿no? Porque lo querían hacer rey, ¿ok? Entonces los discípulos se rajan de ahí, ¿no? En un barco, pero Jesús no está con ellos todavía. Y nos dice que el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Eso sucede en esa zona, que de repente se levanta un viento muy fuerte, ¿no? No era que había tormenta ni algo así, es un viento muy fuerte que genera olas y es peligroso, ¿no? Entonces, en las últimas clases, si ustedes recuerdan los últimos capítulos que hablamos, Juan también utiliza la temática del agua y el viento. ¿Recuerdan que el viento y espíritu es la misma palabra? Tengan eso en cuenta cuando leamos esto, ¿no? Aquí vemos otra vez esa combinación, ¿verdad? Habla de viento y agua, ¿ok? De hecho, vamos a ver eso que vimos, ¿verdad? En el capítulo 3. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua, y se acuerda que habíamos hablado del viento, ¿no? El que no nace de agua y del viento no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del viento, viento es.
El viento sopla por donde quiere, ¿verdad? Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del viento. ¿Qué es esta conversación de la cual concluimos todo esto? Es la conversación con Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo va en la oscuridad y habla con Jesús, y Jesús les habla de todo esto, ¿verdad? Nicodemo va hacia la luz de la oscuridad y Jesús les habla de todo esto, ¿no? Y hablamos que la palabra viento y espíritu es la misma. Entonces, acá nos dice, ¿no?, que el viento sopla donde quiere y te lleva y te detiene, ¿verdad? De hecho, hablamos que Jesús resuelve un acertijo del Antiguo Testamento, que se lo da a Nicodemo, que dice así: ¿quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? ¿Ok? Entonces, ¿qué le dice a Nicodemo? Le dice: yo te voy a dar la respuesta de ese acertijo. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, ¿no? El Hijo del Hombre es la respuesta, dice: conocer su nombre o el de su Hijo, ¿no? Y también nos habla de que así es necesario que sea levantado, ¿no? Como la serpiente, como dijimos, era solo mirar y creer. Recuerden eso. Aquí lo dice otra vez. Y yo quiero sugerirles que aquí lo que estamos viendo de los discípulos en la barca y se levanta ese viento en el mar, Jesús está contestando ese mismo acertijo de la forma que le contesta a Nicodemo, se lo está contestando a sus discípulos, que ven el agua y el viento, van en el agua, ¿no? Y el viento empieza a soplar. Es una forma más visual, digamos, pero le está respondiendo exactamente la respuesta de este acertijo a los discípulos, y los discípulos van a ver con sus propios ojos la respuesta. Entonces dice, por ejemplo, recuerden que ¿qué pasó con Nicodemo? Viene de la oscuridad, ¿no? Y aquí vemos que ya había oscurecido, también estaban en oscuridad como Nicodemo. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Está en la oscuridad como Nicodemo, el viento sopla, y ellos no sabían de dónde venía este viento ni a dónde iba, como dice Jesús. ¿Pueden ver esa imagen de Nicodemo aquí? No más que en vez de Jesús relatándolo, le está pasando en vivo y en directo a los discípulos. De hecho, veamos más. Recuerda que dice: ¿quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? Y continúa el texto en Juan, que dice: cuando habían remado unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron, pero él les dijo: soy yo, no teman. Jesús viene caminando por el agua y él calma el viento, ¿no? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño? Jesús calma el viento. Y cuando él viene caminando, su manto está sobre la superficie del mar, ¿no? Y entonces él calma el viento. Lo ven aquí, él calma el viento, ¿no? El viento, su puño. Y cuando va caminando sobre el agua, su manto está sobre la superficie de esas aguas, ¿no? Envolver el mar en su manto. Porque él es quien puede atrapar el viento en su puño y envolver el mar en su manto. Porque él está caminando sobre el agua. No está. Si yo lo hiciera, me ahogaría, ¿verdad? O me hundiría, ¿verdad? Y los discípulos salen de esta historia, salen de todo esto, sin preguntas en su cabeza. No hacen preguntas, porque ellos sabían la respuesta ahora del acertijo. Jesús le acaba de mostrar de que eso que le dijo a Nicodemo es cierto, y ellos lo han visto con sus propios ojos ahora. Y puede parecer forzado, ¿verdad? Pero quiero que vean lo que pasa inmediatamente.
Jesús le dijo, pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Recuerden el acertijo, ¿verdad? ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Verdad? Entonces le dice, ¿y qué si vieran al Hijo ascender donde estaba antes, de donde ha descendido? Entonces leemos, el viento es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son viento. ¿Ok? Jesús les habla de este acertijo y le dice, ¿qué tal si vieran subir al Hijo al cielo donde desciende? Y los discípulos están muy familiarizados con este acertijo, ¿verdad? Ellos, al creer esto, al creer, no, Él es el Hijo del Hombre, brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. ¿Ok? Porque derramé agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi viento sobre tu posteridad y mi bendición sobre el descendiente. Entonces, esos que creen que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, van a brotar entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Lo que nos lleva a... En lugares de verde pasto me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Y el hecho de que Jesús hace que la gente se siente en la hierba verde, los pastos verdes, a descansar, ¿verdad? Y están descansando ¿dónde? ¿Dónde estaba este lugar donde estaba descansando? Junto a aguas. ¿Ok? Estaban junto al mar, ¿no? Entonces no solamente lo ponen en pastos verdes para hacer descansar, sino que están al lado del mar, al lado del agua. ¿Ok? Y los discípulos, al creer eso, ellos van a brotar como sauces junto a corrientes de agua. Interesante, ¿no? Bueno, como dijimos, tenemos la multitud de gentes, los discípulos, y regresamos a ver otra vez parte de esa multitud de gente otra vez. Vamos a ver más de cerca toda esta gente que está siguiendo a Jesús, ¿no? Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, o sea, que no estaba Jesús, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Y dijeron, entonces, ¿qué pasó con Jesús, no? Entonces vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco con sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús, ¿no? La andaban buscando, ¿no? Entonces esta multitud cruzaron a Capernaum buscando a Jesús y tenemos esto que dice... Jesús les respondió, los judíos, por tanto, discutían entre sí, y luego por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, ¿ok? Entonces vemos que Jesús se dirige a la multitud, y dentro de esa multitud que hay judíos, ¿no? Y cuando se refiere a los discípulos, judíos y sus discípulos, ¿verdad? Debemos entender, y esto es algo que tal vez no muchos saben, no se refiere simplemente a los 12 discípulos, sino a una multitud de discípulos más allá de los 12. Había mucho más gente aparte de los 12 que eran discípulos y que lo venían siguiendo. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante leemos que como resultado de lo que va a pasar, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿no? Entonces, hay más discípulos que los 12. ¿Acaso también ustedes quieren irse? Muchos de sus discípulos, afuera de los 12, se apartaron y básicamente quedaron los 12, ¿verdad? Se le fueron todos los discípulos y básicamente solo quedaron los 12. Bueno, eso más o menos aclara quiénes estaban en la multitud. Parte eran seguidores, discípulos de Jesús, seguidores, y otros que eran judíos. Y es normal porque hay diferente tipo de personas en cualquier multitud, ¿verdad? O sea, es al aire libre y pasa gente, ¿verdad? Con eso en mente, veamos algo. Quiero hablarles de algo muy importante, que durante toda la historia del Viejo Testamento hemos leído que ha existido un grupo fiel a Dios
y hay un grupo que no le interesa a Dios. ¿Ok? Bueno, cuando Elías, ¿no?, dijo, no, todo mal, soy el único que continúo. Y Jesús le dice, y Dios le dice, no, hay otro más por ahí, ¿no? Hay un grupo que sigue fiel a Dios y otro que no. Y es lo que llamamos en el cristianismo al remanente, ¿ok? Remanente significa parte que queda de algo, ¿no? Entonces, el remanente es aquellos que esperaban la promesa del Mesías, ¿no? Estaban firmes. Pero no todos creían en esto. Por eso era la parte que se quedaba con fe en esa promesa, ¿verdad? O sea, no todos creían esto, entonces los que tenían fe en esa promesa eran el remanente, ¿ok? Ahora, ese remanente, como dijimos antes, tenían que transferir la fe del Mesías prometido, o sea, ellos decían, va a venir un Mesías, entonces son parte del remanente, pero ahora que ya vino el Mesías, ¿verdad? Tienen que transferir la fe de que estoy esperando al Mesías a la fe de que Jesús es el Mesías, ya está el Mesías aquí. ¿Se entiende? Yo estaba esperando que venga el Mesías y ahora que vino el Mesías tienen que tener esa fe de que ya vino el Mesías, creer en el Mesías. Lo importante aquí que esa no es nueva fe. Esa gente que es remanente, que está esperando al Mesías, no son gente convertida de cero, ¿verdad? Como que, ay no, ¿sabes qué? Recién escuché algo de Mesías y eso, no. Era gente que ya, fieles, esperando en la promesa, creían que el Mesías estaba por llegar, ¿ok? Pero ahora tienen que ejercitar el hecho de que el Mesías está aquí y es Jesús y tienen que creer en él, ¿verdad? Esa es la vieja fe que deben transferir al hecho de que el Mesías está aquí y ahora. Esa es la situación con los judíos, ¿ok? Ellos creían en esa época, pero tienen que transferir, hacer el update, ¿no? Ahora el Mesías está aquí, ¿ok? Y tenemos también los que no son remanente. No son remanente. No es, y hay una cosa importante que a veces en las iglesias como que vamos a malinterpretar, pero esta gente que no es remanente no es que sean ateas o algo así, ¿verdad? O de otra religión o algo así. Al contrario. Es gente que aparenta ser remanente, pero no lo son. Se ven como remanentes, o sea, se ven como creyentes, actúan como creyentes y van a donde los creyentes van, ¿no? Van aquí a los lugares religiosos y todo eso. Hacen las cosas que los creyentes hacen, ¿verdad? Celebran estas fiestas cristianas, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a trasladarlo al cristianismo, ¿no? Van a la iglesia, están ahí, cantan los coritos, ¿verdad? Pero no son realmente remanentes, no son creyentes, porque no creen en Jesús el Mesías. Y ese es el caso de los judíos, ¿verdad? Hay gente, iglesias que piensan de que Israel, digamos, no es aquellos que creen en Jesús, sino que son, digamos, el moderno Israel. Pero pueden actuar como judíos y hacer cosas de judíos, pero no han transferido su fe al Mesías, por lo tanto no son creyentes, ¿ok? Digamos que literalmente en la Biblia los nuevos, digamos así como que los judíos renovados, vamos a decir, son los primeros judíos que transfieren su fe al Mesías, ¿verdad? ¿No? Hasta los discípulos son judíos, ellos van y hablan con otros judíos y ellos siguen a Jesús y agregan a la gente que no es judía, que no tiene nada que ver con los judíos, pero creen en Jesús y entre todos ellos son la iglesia, que es la nueva Israel, ¿no? Ellos son la continuación. Entonces, técnicamente vamos a hablar, son los judíos, ¿verdad? Es la iglesia, ¿ok? No somos una religión diferente a los judíos de la época de Jesús. Somos una continuación de eso, ¿ok? Entonces, como dijimos, así que el remanente es aquellos que tienen fe y Dios les da a esta gente a Jesús, ¿verdad? Se los entrega a Jesús y esto deben transferir su fe a Jesús, como dijimos, ¿ok? Y claro, hay aquellos que no tenían esa fe, ¿verdad? No tienen esa fe, pero al ver Jesús, ellos tienen la opción de tener una nueva
fe en ese Jesús. ¿Ok? No eran creyentes, pero ven a Jesús y dicen, esto me impactó, y tienen nueva fe. No es vieja fe, que venían esperando al Mesías, sino que de repente se enteran de que está Jesús aquí, no tenían idea de nada, y eso es nueva fe. ¿Ok? Y Jesús en su ministerio identifica ese remanente donde quiera que va, y a su vez también identifica a aquellos que aparentan ser remanentes y derriba sus estructuras y los identifica como lo que realmente son. ¿Ok? Jesús dice, no, ustedes no son remanentes. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Porque es mala onda? No. Sino lo hace para ayudarlos a que ellos entiendan que no son remanentes aunque crean que lo son. No son remanentes porque están haciendo algo o porque están dejando de hacer algo. ¿Ok? Por lo tanto, están perdidos. Y entonces a Jesús mostrarles eso, les da la oportunidad, vamos a decir, de escuchar a Jesús y cambiar sus caminos, ¿verdad? Cambiar su conducta y llegar a una nueva fe. ¿Ok? Jesús no cierra la puerta del arca, vamos a decir. Entonces, pero él tiene que decirle, amigos, usted está en el arca equivocada, ¿verdad? Eso no es un arca, ¿entiendes? Es aquí. Entonces, por eso Jesús desarma a los fariseos, porque ellos piensan que sí son, aparentan serlo, pero no lo son. Y esa es la situación, digamos, de lo que llamamos judaísmo moderno hoy en día, aunque las iglesias muestren como que, no, ellos tienen una salvación especial o algo así. No, si tú lees el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, no puedes llegar a esa conclusión. Ok. Entonces, Jesús significa, de hecho, en esta multitud, Él identifica quién es quién, justamente para eso, y lo vamos a ver. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, ¿no? Es remanente, no tendrá hambre, y el que cree en mí, nueva fe, nunca tendrá sed. A veces nosotros pensamos que cuando leemos este versículo y decimos, no, está hablando del mismo grupo, ¿no? El que viene a mí, el que cree en mí, y los no convertidos. Pero no es cierto, son dos grupos, ¿ok? Jesús habla realmente a dos grupos, de aquellos que, como dije, transfieren su fe, ¿no? El que viene a mí, y aquellos que adquieren nueva fe, los que creen en mí, ¿no? Los que vienen a mí ya creían en el Mesías, pero vienen a Jesús porque admiten que Él es el Mesías que estaban esperando. Y ellos son remanentes. Y hay aquellos que no tienen idea de nada y creen en Jesús, de que Él es el Mesías, que Él es Dios. Entonces tienen nueva fe y los dos son remanentes, ¿verdad? Y vamos a ver esto un poquito. Es un quiasmo en el texto. Y recuerden, como dijimos, los quiasmos, ¿no? El negro va con el negro, azul con el azul y el rojo es el centro, ¿ok? La idea principal, ¿ok? Así que lo del fondo negro, vamos a decir, es para un grupo. Está hablándole a un grupo. ¿Cuál? Los que no son remanentes. Y lo que habla en la parte azul, se lo está hablando al grupo de los que son remanentes, ¿ok? Y el rojo es el punto principal. Y nos dice por qué Jesús está aquí. ¿Ok? Y esta es la forma que el pasaje debería de ser leído, ¿no? Entonces dice, pero yo les dije que aunque me han visto, no creen, ¿no? Y del otro lado, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final, ¿no? O sea, ustedes quieren que no remanente, quieren que pase esto, tienen que creer, pero ustedes no creen. Piensan que creen, actúan como que sí, no, yo estoy haciendo todo bien, pero no creen, ¿no? Y luego dice, todo el que el Padre me da, recuerda que Dios les da, ¿no? Es el que te busca a ti, ¿verdad? Vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera, ¿no? El que viene a Jesús, que Dios se comunica contigo, ¿verdad? Te habla, ¿no? Y tú te acercas a Jesús, no te va a echar
Ah, pero tú tienes esta ropa, no me gusta. Ah, la muchacha con el pantalón. Ah, pero tú tienes tatuajes. Ah, pero mira, vos sos un desastre, andás en droga. No lo echa fuera Jesús. Los cristianos capaz que sí, pero Jesús no, ¿ok? Y esa es la idea, de que los cristianos seamos como Jesús. Jesús los recibe, así como están, ¿ok? Y del otro lado dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de los que Él me ha dado, o sea, de los que el Padre me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, Dios te habla a ti, tú te acercas a Jesús, crees en Él, ¿no? Y tienes la certeza, la garantía de que no importa, te moriste, lo que sea, Jesús te resucita para vida, ¿ok? Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que se acerque a ti para que creas, ¿ok? Te está diciendo, no sos remanente, quiero que seas remanente, entra en el arca, ¿no? Nuestra situación en esa época, antes de Jesús, durante Jesús y ahora, nosotros modernamente, digamos, es que estamos frente al arca y el arca está abierta y tienes oportunidad de entrar a esa arca. Pero el juicio viene, ¿no? Entonces tienes que creer y estás dentro del arca, ¿ok? Es tan sencillo como eso. Mover tus pies adentro del arca, ¿entendés? ¿Decir? Mirar la cruz. No tienes que hacer ritos ni nada, ni pasajes de conversión, ni cosas raras. Es simplemente mirar la cruz. Esa es la voluntad de Dios. Y como dije, esta es la forma que debe ser leído este pasaje, porque así fue la intención del autor. Okay, continuemos. Por eso los judíos murmuraban de él, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora él dice, yo he descendido del cielo? Entonces estos judíos, ¿eran remanente o no eran remanente? No era remanente, no creen en él. Y de hecho, veamos lo que les contesta Jesús. Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está por los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces, digamos, esta gente no creen porque no son remanente, ¿ok? Pero el que es remanente viene a Jesús. No sé cómo, qué circunstancias, todo embarrado, no importa, vienes a Jesús, ¿no? Jesús les dice entonces, ustedes no creen en el Padre. Entonces tampoco creen en mí, no creen en Dios realmente, no creen en mí, no son remanente. Porque ellos, los judíos, buscaban una señal. Y a veces nosotros también, ¿verdad? No, si hubiera una señal, yo creería, si apareciera ahí, no sé qué, un ovni, ¿no? Y bajara a Jesús, yo creería. Pero la Biblia dice que la única señal que iban a recibir era la señal de Jonás. Y esa era la oportunidad para creer, para tener nueva fe. Ellos no tenían fe, pero podían tener nueva fe. Había oportunidad también. De hecho, vamos a leer esto, ¿no? En Mateo, ¿no? Algunos escribas y fariseos le dijeron, queremos ver una señal, como digo. Muchos dicen, yo me he encontrado un montón de gente, bueno, si tuviera una señal y le pide una señal, ¿no? Yo qué sé, que pasen, no sé, he escuchado cada cosa, ¿va? Pero Jesús no dice, ninguna señal se le dará, sino la señal del Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y miren, algo más grande que Jonás está así. Y esto se cumplió porque no solamente resucitó, Jesús fue crucificado, resucitó a los 3 días, sino de que Nínive, ¿quiénes eran Nínive? Eran los gentiles, no eran judíos. Y sabemos en el Nuevo Testamento que los gentiles se arrepintieron con la predicación, por ejemplo, de Pablo, sobre justamente de que Jesús murió y resucitó, y formaron parte, digamos, del remanente. ¿Okay? Y esa era la señal que iban a obtener: la muerte y resurrección de Jesús y la conversión de los gentiles, ¿no? La verdad que decir que él era el Mesías en esa época era bastante confuso, ¿no? Especialmente porque ellos esperaban un rey, como dije, un revolucionario contra Roma, ¿verdad? Y Jesús no encajaba la descripción de lo que ellos se habían hecho a la cabeza de que iba a ser el Mesías. Pero en la resurrección, al ver resucitado, esa es la señal que enciende nueva fe, ¿ok? Incluso en aquellos que pensaban que eran creyentes antes. Y esa es la cosa, la que sigue enseñando nueva fe hoy en día, ¿ok? Estaba el remanente que sí transfirió su fe, pero también había gente judía en ese tiempo que no creía, pero en la resurrección tuvieron también la oportunidad de tener nueva fe. Algunos sí, algunos no. Entonces estos judíos no son aquellos que el Padre les dio, el remanente, pero tendrán oportunidad de venir otra vez cuando Jesús resucite. Recuerden que esto pasa antes de la resurrección. Ellos no son parte del remanente, pero aún así Jesús les va a dar una oportunidad más en la crucifixión y la resurrección para que, aunque no tienen fe, tengan nueva fe cuando vean que Él resucitó. ¿Okay? Entonces tiene una oportunidad más mediante nueva fe. Y esa es la oportunidad. No hay oportunidad en el futuro o cosas raras que dicen a veces los cristianos por ahí. Los judíos, por lo tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al día final. Aunque nosotros, claro, cuando nosotros leemos esto decimos: ah, mira, Jesús predicando, qué bonito, ¿no? Pero si nos ponemos en el contexto de esa época, del momento que Jesús está diciendo esto es súper ofensivo, mega ofensivo para los judíos. Digamos, así como el cerdo no era limpio y no podían tocar y comer del cerdo porque no era puro, los volvía impuros, ¿verdad? Tampoco comer gente se podía, ¿verdad? Comer gente era impuro también. Obviamente Jesús no se refería literalmente a comerlo a Él, ¿no? Es un símbolo a consumir. ¿Quién es Él? Su mensaje, su teología. Pero quiero que note que Jesús está diciendo esto de esta forma, a propósito, para hacerse a sí mismo piedra de tropiezo para aquellos que no entienden qué quiere decir, para ofender y escandalizarlos. ¿Okay? Lo hace a propósito. De hecho, nos dice el texto, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, ¿no? Les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? Y vamos a darnos cuenta que incluso entre aquellos que eran sus discípulos, recuerden que había más que 12, que los seguían, habían quienes no eran remanentes. O sea, de los judíos habían muchos que no lo eran. De los que eran, se volvieron discípulos de Jesús. Pero aún dentro de esos discípulos de Jesús, no todos eran remanentes. De hecho, esta palabra tropiezo, dice, les causa tropiezo, realmente en griego es escandalizo, que quiere decir escándalo. ¿Esto les causa escándalo? ¿No? Y se refiere a la fe. Así que sería, ¿esto les hace rechazar su fe? ¿Hace cuestionar su fe? Eso es lo que está diciendo Jesús. Le está preguntando a personas que lo han seguido de cerca, ¿verdad? Vieron sus milagros y todo eso. Entonces
les dice, ¿no? O sea, digamos, son gente de la iglesia, vamos a decir. Y le dice, ¿esto les causa escándalo? ¿Les hace tropezar en su fe? ¿Hace cuestionar su fe? A veces cuando nosotros hacemos estudios como esto, y varios más, hay quienes cristianos que reaccionan así como que esto es un escándalo. Y bueno, es parte del mensaje, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿esto les causa escándalo? ¿Se hace rechazar su fe? Inmediatamente Jesús le da la respuesta del famoso acertijo que le dio a Nicodemos otra vez, ¿verdad? Y lo vemos. Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes. El viento es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son viento y son vida, ¿no? Y Jesús continúa diciendo, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Hay algunos de ustedes que no son remanente, aunque se dicen ser mis discípulos, que están aquí, ¿verdad? Es que Jesús, y vean esto, noten esto, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes los traicionaría. Por eso dijo, a eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo permita. ¿Ok? Solo remanente puede venir a mí. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Entonces Jesús se da vuelta a los 12, ¿no? Y les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? O sea, Jesús acaba de perder toda su iglesia, ¿es decir? ¿No? La gente se ofendió, no me gusta. Jesús, no, está diciendo cualquiera. Me voy para otra iglesia, ¿verdad? Pero lo que no sabían que ellos no eran remanente y por eso se escandalizaban, ¿verdad? Y eso sucede, aunque ustedes no crean, esto sucede cuando empezamos a estudiar profundamente la Escritura y empiezas a presentar tal cual es, causa escándalo. Porque algunos que creen que son cristianos, que creen que esto, que aquello, lo otro, tal vez tienen que hacer una reflexión. Si están siguiendo una religión, una denominación, a un pastor, a un televangelista, o están siguiendo a Jesús. Y cuando pasa estas cosas, es una buena noticia, porque quiere decir que Dios, Jesús, se está acercando a ti y te está moviendo el piso para que tengas nueva fe. ¿Ok? Entonces, como dijimos, todos los discípulos, ¿no?, que lo seguían ya se fueron. Entonces Jesús le pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes no son remanente? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la famosa respuesta de Pedro, que dice, Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro contesta por todos los discípulos, ¿a dónde iríamos? Jesús, te vimos caminar sobre el agua envolviendo el mar en tu manto. Te vimos atrapando el viento en tu mano. Y continúa diciendo, ¿eh? Y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Creían en el Mesías porque eran remanente y transfirieron su fe a Jesús creyendo que Él es ese Mesías que estaban esperando. Él es ese Mesías que estaban esperando. Y Jesús dice, yo los escogí a ustedes 12, pero uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Aún en el grupo íntimo, cerrado de los 12, aún ahí uno de ellos no era remanente. Y el mensaje aquí es que no podemos asumir en las apariencias que porque alguien aparenta ser cristiano lo es. Porque canta las canciones en la iglesia es cristiano. O aparece con una Biblia enorme, ¿no? Y se sabe todos los pasajes y todas las cosas. No quiere decir que es de la fe, que es remanente. No podemos asumir nada.
Y no sumamos nada de nosotros mismos tampoco. Porque tal vez pensamos que somos muy buena gente, que sabemos que creemos, pero tal vez es el momento de regresar a la Escritura y pegar una buena vista a aquel que envuelve el mar en su manto y atrapa el viento en su mano. Reflexiona sobre eso. ¿Crees en Jesús 100%? ¿Crees en aquel que viene caminando con su manto, envolviendo el mar y parando el viento con su mano? ¿O estás en una religión, siguiendo una tradición? Jesús es algo real, real. No es una idea, no es una religión, es algo real. Y esto es lo que nos dice el pasaje. Y antes de terminar, rápidamente vamos a ver los paralelismos, ¿verdad? Como siempre vemos, por ejemplo, con Apocalipsis. Bueno, tenemos el pasaje, ¿no? De cuando estaba alimentando los 5.000, que eran como 20 y pico mil, ¿no? Y que agarraron y dijeron, el Mesías, vamos a fuerzas hacerlo rey de la nación, ¿no? Y del otro lado, en Apocalipsis, dice, los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales con ella, ¿ok? Hablando de la gran ramera, porque eran reyes de la tierra. Y estos pensaban que el Mesías iba a ser un rey de la tierra, pero no es ese rey, ¿ok? Él es otro tipo de rey, un rey diferente a lo que tu cultura te dice, ¿ok? Entonces luego tenemos que Jesús camina sobre el agua, ¿no? Y Jesús caminando sobre el agua y acercándose a la barca, ¿verdad? Y del otro lado en Apocalipsis es cuando habla de las aguas que viste, donde vive la ramera, ¿verdad? Entonces están los remanentes y los no remanentes, ¿ok? Luego tenemos el pan del cielo, el alimento que pertenece para vida eterna, y del otro lado los habitantes de la tierra cuyo nombre han sido escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, ¿no? Y la temática es vida. Las palabras de vida eterna es el espíritu que da vida o el viento, y del otro lado me alejo en tu espíritu, hablando del viento, ¿ok? Luego el paralelismo entre el principio de Juan y el final de Juan. Entonces la alimentación otra vez, ¿no? Y dijo esto para probarlo a Felipe, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dijo, necesitaba un presupuesto? Pero era para ver si tenía fe o no. Y del otro lado es la negación de Pedro, ¿no? Es juicio para los discípulos, está probando a los discípulos, ¿no? Luego tenemos la parte que camina sobre el agua y dice, soy yo, no tengas miedo. Y del otro lado ellos respondieron, Jesús el Nazareno, y él le dijo, yo soy, ¿ok? Él es, ¿ok? El pan del cielo, no trabajes por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre te dará, porque en él el Padre, Dios, ha puesto su sello. Y del otro lado tenemos, así como le diste autoridad sobre todos los pueblos para que dé vida eterna a todo lo que le diste, ¿no? Es para dar vida eterna todo esto, el alimento que da vida eterna. Las palabras de vida eterna, ¿qué pasaría si vieras al Hijo ascender donde estabas antes? Y el paralelismo del otro lado es justamente la ascensión de Jesús, ¿no? Y algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué significa esto que nos dice un poco más de tiempo no me veréis y otro poco y me veréis porque voy al Padre, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo a Jesús, es la ascensión. Esos son los paralelismos. Como dije, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? Tipo, ¿qué me estás hablando? No entiendo nada. Es una forma de validar el texto, ¿verdad? De que nuestra interpretación no se vaya de los carriles que el autor tuvo la intención, ¿verdad? Estos son chequeos, vamos a decir, como que si yo digo acá, vamos a decir, para dar vida eterna, ¿no? Si yo acá digo, no, esta parte del pan del cielo es para no sé qué historia, nada que ver. Y de otro lado, tipo, sabemos que está hablando de eso, entonces digamos, si mi temática no es para dar vida eterna, entonces mi interpretación está equivocada. Esto me ayuda a que mi interpretación no se vaya de los rieles, ¿no? Del tren, vamos a decir que no se descarrile, ¿verdad?
Entonces, cuando está hablando acá de ascender, no está hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Está hablando de ascensión, ¿verdad? Entonces, esa forma de mantener los chequeos, de que no nos descarrilemos con lo que estamos interpretando. Lo mismo con Apocalipsis. Recuerden que Juan y Apocalipsis tomo 1 y 2, ¿verdad? Entonces, estos paralelismos ayuda a ver que hay una temática, ¿verdad? Una temática de que está hablando de reyes terrenales, que es lo que ellos querían hacerlo, ¿verdad? Un rey terrenal. Está hablando sobre el agua, la vida, el espíritu. Entonces, cuando yo hablo de estos pasajes, mi interpretación tiene que no salirse de ahí, ¿no? Lo quería hacer rey y realmente era ese el propósito, serlo rey, ¿verdad? No, porque entendemos. Y cuando voy al otro lado del Apocalipsis y estoy hablando del Apocalipsis, no me voy por los lados, ¿no? Por las circunferencias ahí extrañas. No, trato de mantenerme sobre el topic en relación a lo que está diciendo Juan. Juan es el mismo autor, ¿verdad? Tomo 1 y 2 de Juan, vamos a decir. El Apocalipsis y el Evangelio, ¿no? Entonces eso mantiene un chequeo de que yo no diga estupideces, ¿verdad? Y por no tener esos chequeos, por no usarlos y tener pereza, esa es la verdad, pereza para estudiar todo esto, porque la verdad no estudiamos porque nos parece magnífico, estudiamos porque necesitamos estudiar, ¿verdad? No leemos toda esa información y estudiamos todas estas cosas porque, ay, qué divertido, voy a saber más, ¿no? Es porque realmente es necesario, para no decir disparates, ¿entendieron? Decir, porque después estamos haciendo videos como estos, ¿no? Y empezamos a decir un montón de disparates y no necesitamos más disparates, ¿verdad? Entonces con esto te mantiene con los pies en la tierra, vamos a decir. Y por no, como dije, por no tomarse el tiempo de estudiar. Eso es un problema en el cristianismo muy grande. Que los pastores, los que predican, todo eso no estudian. Ven videos online, se leen alguna cosa ahí, ¿no? El pan de vida, ¿no? ¿Cómo es esos cosas como devocionales, ¿no? El pan diario y cosas así, y listo. Yo me leí el pan diario, me leí el manual de mi iglesia, sé qué decir y qué no decir. Ahí dice, no, nosotros, digamos, nuestra denominación dice de que Jesús tenía ojos verdes y uñas largas, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar de eso, pero no me molesto yo de ir a la Biblia y estudiar realmente. Capaz que ni siquiera es importante el color de ojo y las uñas, qué tan largas las tenía Jesús, ¿verdad? O tal vez sí. Pero ¿cómo puedo saber eso yendo yo a la escritura y leyéndola? Pero ¿qué te encuentras cuando estudias la escritura? De que tienes que saber el contexto porque tú estás 2000 años después. En tu cultura, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la cultura de la Biblia no se cree en dos estados, ¿no? Para nosotros es o sos malo o sos bueno, ¿no? Blanco y negro. En esa época se creía que estaba bueno, caos y malo. ¿Ok? Hay tres estados, ¿no? Y lo vemos en la Biblia. Entonces, tipo, hay gente que es de Satanás, hay gente que no está haciendo las cosas bien, porque está en caos. Es un potencial bueno o un potencial malo. Pero nuestra tarea es hacer un potencial bueno, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros no creemos en eso. Para nosotros es blanco y negro, ¿no? Y no existe eso en la Biblia. La Biblia es todo grises, ¿ok? Y hay gente que como dije, escandaliza eso, pero es la forma que los judíos en esa época creían, ¿no? Y varias cosas más, ¿verdad? De que, por ejemplo, como habíamos hablado antes, ¿no? Como no se acostumbraba a decir las cosas cronológicamente en esa época, no era tan importante lo cronológico como la temática del mensaje. Hoy en día la cronología es una religión para nosotros. No podemos hacer nada, no podemos contar nada que no sea de forma cronológica, ¿ok? Por eso cuando hacen esas películas que van fuera de orden, nosotros nos vuela la cabeza porque no estamos acostumbrados a eso, pero eso es algo que se hacía antes. Y un montón de cosas más. Entonces, hay gente que no sabe ni dónde quedaba Jerusalén, ¿no? Y no tiene idea de cuánto camina, por ejemplo, cuánto queda de aquí hasta, por ejemplo, cuando Jesús, cuando vinieron los Reyes Magos y le dijeron a los fariseos, bueno, creo que nació el Mesías, ¿no? Y ellos dijo, vayan y cuéntenos. Y para nosotros es como que, bueno, se tomaron un tren los Reyes Magos y tardaron días. No, Belén quedaba a menos de una hora caminando. ¿Entiendes? Y eso nos dice, claro, cuando tú conoces ese tipo de cosas, geografía, historia, cultura de esa época,
te vuela la cabeza de que estaba ahí nomás y no quisieron ni siquiera se molestaron en checar porque no eran remanentes, no creían. ¿Entiendes? Entonces podemos entender ese contexto, ¿verdad? Entonces por eso yo hago estos estudios, porque tal cual lo presentó el apóstol. Yo no estoy metiéndole más información al apóstol, a lo que dice Juan. Simplemente estoy mostrando ese extra contexto que necesitas para entender que Juan está hablando, ¿verdad? Porque nosotros no lo sabemos, no sabemos a qué se refería con eso. ¿Qué quiere decir esto en griego? Porque nuestras traducciones también nos ayudan mucho. Entonces eso es lo que digo, es importante. Todo ese tema puede ser aburrido, por ejemplo, este tipo de cosas, pero es importante para mantenernos el norte, digamos, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que no nos vayamos por las ramas, digamos, de lo que queremos hablar. Y bueno, espero que les haya gustado y pronto va a venir el capítulo 7. Así que está, pero pueden ir leyendo el capítulo 7, porque les voy a decir lo mismo en el próximo video de que lean el capítulo 7. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.